Buenas tardes, ingeniero Patricio Rojas, soy Daniel Vélez y le vengo a estar respondiendo las preguntas de la clase asíncrona número 5 del tema motor de inducción. ¿Qué es un motor de inducción? Los motores asíncronos a inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma excitación o para toda parte de la energía transferida del estator al rotor, como en los motores universales, los motores DC y grandes motores síncronos. La velocidad de rotación del campo magnético, velocidad del sincronismo, está dada por la siguiente fórmula, donde F es la frecuencia del sistema en Hz, P es el número de pares de polos en la máquina. Estando así dada la velocidad de revoluciones por minuto, lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estator. Aquí está la fórmula y el motor por fuera y por dentro. ¿Cuáles son las partes de un motor de inducción? Está el estator, el rotor, el bobinado y la carcasa. El estator constituye la parte fija del motor. El estator es un elemento que opera como base, permitiendo que ese punto lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Existen dos tipos de estatores: estator de polos salientes, estator ranurado. El rotor constituye la parte móvil del motor, es el elemento de transferencia mecánica, ya que él depende de la conversión de energía magnética a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero de silicio que forman un paquete y pueden ser básicamente de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polo saliente, rotor jaula de ardilla. Bobinado es el arrollamiento que va en la parte interna de un motor eléctrico y por medio del bobinado se crean los campos magnéticos de la velocidad. El bobinado puede llevar el estator como el rotor. Carcasa. La carcasa es la parte que protege y cubre el estator y el rotor. El material empleado por su fabricación depende del motor, de su diseño y su aplicación. Caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, guardándolas de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que los pueda dañar. Colector es un método de hacer una conexión eléctrica a través de un ensamble rotativo. Los colectores también son llamados anillos rotatorios, interfaces eléctricas rotativas. Son comúnmente hallados en máquinas eléctricas de corriente alterna como generadores alternos, turbinas de viento, las cuales se conecta la corriente de campo o excitación con el bobinado del rotor. Ventilación forzada. Esta unidad es para la refrigeración del motor, accionado mediante un variador de frecuencia que gira a bajas revoluciones, garantizando la refrigeración del motor con un caudal de aire equivalente a cuando el motor gira a su velocidad nominal. También puede ser utilizado para mejorar el rendimiento del motor en sus instalaciones con elevada temperatura. La base. La base es el elemento donde soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Puede ser de dos tipos: base frontal y base lateral. Y aquí están las partes de un motor de inducción. Clasificación de los motores de inducción. Motor de inducción trifásico. Es un motor de corriente alterna en el cual gira a su velocidad diferente al campo magnético del estator. Se ejecuta en una fuente de alimentación trifásica. Se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales a sus ventajas. Tienen una construcción muy simple y robusta. Son fiables y de bajo costo. Tienen alta eficiencia y un mantenimiento mínimo. Motor de inducción monofásico. El motor monofásico es una máquina rotativa que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Son propios del ámbito doméstico, en instalaciones o en comercios, donde no hay acceso a corriente alterna trifásica. Algunos electrodomésticos como frigoríficos o lavadoras están accionadas por motores monofásicos. Motor de inducción trifásico de rotor bobinado. Son usados ya por muchas décadas en algunas industrias, en la cementera, en la minería. Gracias a su alta potencia en HP, se usan en molinos y en trituradoras grandes.
donde tiene la ventaja de características de arranque controlado y capacidad de velocidad ajustable. Estos motores también se usan en bombas de agua y en la industria de desechos. Motor de inducción trifásico o jaula de ardilla. Es la parte que rota comúnmente el motor en inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con rotor de jaula de ardilla también se llama motor de jaula de ardilla. En su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos ambos extremos, poniendo en cortocircuito el anillo que forman la jaula.